Jodie, levanta. ¿Qué pasa? Vístete. Te lo explico en el coche. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. Adelante. Con todo el nabo en la boca. Jodie, si no quieres hacerlo, solo dilo. Y nos volvemos. Está bien. Lo haré. Es una locura, no puedes enviarla ahí dentro. ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes. Ella es la única capaz de detener esto. ¿Nos llega ya alguna información de ahí? ¿Algo? ¿Es esa la chica? Lo siento, por aquí no puede pasar. Déjala ir. Oh, perdón. ¿Es ella? Es una pesadilla. Una respuesta poder despertar. Vale, veamos. Se lo han cargado todo. ¿Qué está haciendo Atarnos? Todo va a ir bien, señor. No nos dan toda la información. Lo siento, niveles. Lo siento. Tenemos que contener esto. El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Jodie, las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad de la que no sé nada desde el día en que nací. Lo entiendo. Tranquilo. No pienso palmarla. Es que por aquí. No sé tú, Aiden. Pero yo tengo miedo. Genial. El ascensor está parado. A ver qué puedes hacer, Aiden. Más ansias, por favor. Ahí.
¡Vamos! ¡Entres dentro! ¡Solo hay muerte! Qué susto, coño. Los cojones, yo he visto eso. Ay, Dios mío. Intenta abrirla desde el otro lado. Lo sé. También puedo sentirlo. Están aquí. No te separes, ¿vale? Pues sí, puede ser. ¡He llamado a los de emergencia! ¡Ya vienen! Puto miedo, chaval. Bien. A saber qué ha sido eso.
¿Qué hacer? Eso no sirve para nada, Aiden. Genial. Vámonos. Por aquí puede pasar, ¿no? Muerte, coño, muerte. Te vas a quemar. No. ¿Qué haces aquí? ¡Pequeña zorra! A ver si puedo ver lo que tenía ahí. Un tío llorando. No, por favor. Vete, por favor. Vete, tío. No, por favor. Tranquilo. Me llamo Jodie. Trabajo con el profesor Dawkins. Las entidades invadieron el laboratorio. Criaturas oscuras. Pude esconderme, pero aún están aquí. Sé que están aquí. Intente llegar al ascensor. Ahora ya funciona. Seguro que puedes salir. ¿Tú no vienes? Pero esas cosas van a matarte. No estoy sola. Todos morimos solos. ¡Muere, pequeña zorra! ¡Muere! El monstruo de los cojones.
¿Dónde hay que ir? Creo que por aquí. ¡Déjanos salir, por Dios! ¡Las entidades son intangibles! ¡Esto no las detendrá! Demasiado arriesgado. A ver. Quédate cerca, ¿vale? Bueno. Tranquilidad, tranquilidad. Frío. Madre mía. Ya estamos cerca. Pueden dar los ecos del otro lado. El frío. Vayamos despacio. Tal vez podamos colarnos. Ok, por aquí. ¿Qué hay algo? Nada. ¿No puedo pasar por aquí o qué? No, aquí no hay nada. Era trucho. Necesito una tarjeta. ¡Mierda! Alguien tiene la tarjeta. Este no tiene. Este no tiene. ¿Y este? Tampoco. Aquí dentro había alguno también. Espera.
Es este. Ya está. No. ¡Venga! ¡Venga! ¡Aiden, te necesito ya! ¡Ábrete, joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ábrete, joder! Madre mía. Madre mía, ¿qué es eso, tío? ¿Me han visto? Lo han hecho. Una puerta al otro lado. ¿Puedo hacer algo más aquí? ¡Mierda! Este texto no funciona. Otro terminal. Si lo alcanzo, quizá haya una oportunidad. Intentaré llegar al terminal. Echo a correr y tú me proteges de las entidades, ¿vale? Vamos. ¡La escalera! ¡Aiden, corre!
caigo. Ya. Acabó. Madre mía. ¿Aiden? Aiden, ¿estás ahí? Ah, está ahí, Creía está que te ahí. había perdido. Está ahí. Jodie. Oh, no debí pedirte que entraras. Ha sido culpa mía. Todo ha sido por mi culpa. Dios, tenía tanto miedo de perderte. No dejes que lo vuelvan a hacer. Si consiguen abrir un portal, no quedará nada. Qué bonito.